Hola hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ya nos encontramos en la lectura correspondiente al día 69 del año 2026, de los 365 días del año 2026. Estamos con la lectura ya 69. La lectura de hoy terminamos todo lo que es el libro de Deuteronomio y ya terminaríamos también todo lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Así que hermanos, damos gracias a Dios por eso, porque Dios nos ha traído hasta acá. Es una hermosa y una gran victoria. Aprovecho para pedir disculpas por mis demoras. Los hermanos que están más cerca de mí conocen distintas cosas que me han venido sucediendo y que ha sido percances que me ha llevado a poder cumplir con la lectura diaria, y por eso voy demorado unas lecturas, pero bueno, en el Señor me estoy esforzando para poder ya nivelarme, ¿sí? También que se ha sumado, que se me ha dificultado el nivelarme esos comentarios que hago extra. Por eso viste que los videos antes eran, no sé, no llevaban ni 20 minutos, ahora estamos normalmente en media hora. Es porque uso un tiempo para comentar la lectura. Y bueno, obviamente para comentar amerita yo prepararme, y ese tiempo de preparación también ha hecho que no pueda avanzar, no ponerme a hacer, bueno, para esta lectura me faltan 3, ponerme a hacer las lecturas y ya, si no me toca estudiar los capítulos, preparar unos comentarios y bueno, obviamente darlo para ayudarlo a entender a usted la lectura, que estoy, gracias a Dios, porque estoy de acuerdo que cuando los hermanos me lo pidieron, ustedes me lo pidieron, me pareció bien. Pero bueno, es eso, hermano, verdad que he tenido varios inconvenientes que me han impedido poder tener esta lectura diaria. Pero bueno, con la ayuda del Señor creo que vamos a terminar el 2026 leyendo toda la palabra. Creo que el Señor nos da la victoria. Creo que es un momento de aprendizaje. Porque bueno, la vida del creyente es así, hermano. Tenemos un montón de desafíos, pero aún así debemos esforzarnos por cumplir y obedecer al Señor. Amén. Así que bueno, hermanos, también quiero dar gracias a Dios por ustedes, por la paciencia que me tienen, el amor que me tienen, y de verdad que doy gracias a Dios por eso. Bueno, hermanos, hoy nos corresponden los últimos 3 capítulos 32, 33 y 34. Para eso, bueno, vamos a leer la palabra del Señor, amén. La leemos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está, hermanos, capítulo 32. Presten atención, oh cielos, y déjenme hablar. Y oiga la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba, porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuyan grandeza a nuestro Dios, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. En forma pervertida se han portado como Él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. Así pagan ustedes al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los días pasados, considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te lo hará saber. A tus ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas. Pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos. Extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo guió, y con él no hubo Dios extranjero. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo. Le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal, cuajada de vacas y leche de ovejas.
con grasa de corderos y carneros de raza de Basán y machos cabríos. Lo mejor del trigo, de la sangre de uvas bebiste vino, pero Jesurún engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y despreció a la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones lo provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido. Dioses nuevos que vinieron recientemente, a lo que los padres de ustedes no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Y el Señor vio esto y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces él dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo, pues, los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del Seol. Consume la tierra con su fruto e incendia los fundamentos de los montes. Amontonaré calamidades sobre ellos, emplearé en ellos mis flechas, serán debilitados por el hambre y consumidos por la plaga y destrucción amarga. Dientes de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. Afuera traerá duelo la espada y dentro el terror. Tanto al joven como a la virgen, al niño de pecho como al hombre encanecido. Yo hubiera dicho: los haré pedazos, borraré la memoria de ellos de entre los hombres, si no hubiera temido la provocación del enemigo. No sea que entendieran mal sus adversarios, no sea que dijeran: nuestra mano ha triunfado. ¿Y no es el Señor el que ha hecho todo esto? Porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia. Ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que comprendieran su futuro. ¿Cómo es que uno puede perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado. En verdad su roca no es como nuestra roca, aún nuestros mismos enemigos así lo juzgan, porque la vid de ellos es de la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas, sus racimos amargos, su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobras. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el piel de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura los que le está preparado. Porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda, ni siervo ni libre, entonces él dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca en que buscaban refugio, que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de su libación. Que se levanten y los ayuden, que sean ellos su refugio. Vean ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo: como que vivo yo para siempre. Cuando afilé mi espada flameante, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis flechas con sangre y mi espada se hartará de carne, de sangre de muertos y cautivos, de los jefes de la larga cabellera del enemigo. Regocíjense naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios,
y expiación por su tierra y su pueblo. Entonces llegó Moisés y habló todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él con Josué, hijo de Nun. Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo: fijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para ustedes. Ciertamente es su vida. Por esta palabra prolongarán sus días en la tierra a donde ustedes van, cruzando el Jordán a fin de poseerla. En aquel mismo día el Señor le dijo a Moisés: sube a estos montes de Abarim, el monte Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy en posesión a los israelitas. Morirás en el monte al cual subes y serás reunido a tu pueblo, así como tu hermano Aarón murió sobre el monte Hor y fue reunido a su pueblo. Porque ustedes me fueron infieles en medio de los israelitas, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaron en medio de los israelitas. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero no entrarás allí, a la tierra que doy a los israelitas. Capítulo 33. Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Dijo: el Señor vino del Sinaí, esclareciéndoles desde Seir, resplandeció desde el monte Parán, y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centelleante para ellos. En verdad, él ama al pueblo. Todos tus santos están en tu mano y siguen en tus pasos. Todos reciben de tus palabras. Una ley nos dio Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob. Él era rey en Jesurún cuando se reunieron los jefes del pueblo junto con las tribus de Israel. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. En cuanto a Judá, esto dijo: escucha, oh Señor, la voz de Judá, y tráelo a su pueblo. Con sus manos luchó por ellos. Sé tú su ayuda contra sus adversarios. De Leví dijo: tú, Tumín, y tú, Urín, sean para tu hombre santo, a quien pusiste a prueba en Masac, con quien luchaste en las aguas de Meriba, el que dijo de su padre y de su madre: no los conozco, y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Bendice, oh Señor, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que lo odian, para que no se levanten más. De Benjamín dijo: habite el amado del Señor en seguridad, junto a aquel que le protege todo el día y entre cuyos hombros mora. De José dijo: bendita del Señor sea su tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con las profundidades que están debajo, con lo mejor de los frutos del sol y con los mejores productos de los meses, con lo mejor de los montes antiguos y con lo escogido de los collados eternos, con lo mejor de la tierra y cuanto contiene. Y el favor del que habitaba en la zarza, descienda la bendición sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. Su majestad es como la del primogénito del toro, y sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ellos empujará a los pueblos todos juntos hasta los confines de la tierra. Tales son los 10 millares de Efraín y tales los millares de Manasés. De Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, en tus salidas, y tú, Isacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte, allí ofrecerán sacrificios de justicia, pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. De Gad dijo: bendito el que ensancha a Gad,
se echa como león y desgarra el brazo y también la coronilla. Entonces reservó para sí la primera parte, pues allí la porción de gobernante le estaba reservada. Y él vino con los jefes del pueblo, ejecutó la justicia del Señor y sus ordenanzas con Israel. De Dan dijo: Dan es cachorro de león, que salta desde Basán. De Neftalí dijo: Neftalí colmado de favores y lleno de la bendición del Señor, toma posesión del mar y del sur. Y de Aser dijo: más bendito que hijos de Aser, será favorecido por sus hermanos. Y mojé su pie en aceite de hierro y de bronce, y mojé su pie en aceite. De hierro y de bronce serán tus cerrojos, y tan largo como tus días será tu reposo. Nadie hay como el Dios de Jesurún, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda, y las nubes en su majestad. El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti, y dijo: destruya. Por eso Israel habita confiado, la fuente de Jacob habita separada, en una tierra de grano y vino nuevo. Sus padres también destilan rocío. Dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti, y tú pisotearás sus lugares altos. Capítulo último de Deuteronomio, capítulo 34. Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y Jacob. Yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bec Peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días del llanto y duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los israelitas lo escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios porque, bueno, hemos terminado la lectura. Dame un segundo. La lectura número 69, hermanos. Ya son 69 lecturas, damos gracias a Dios por eso. Y es hermoso como cierra el libro de Deuteronomio, como cierra toda la ley de Moisés. Así que bueno, hermanos, vamos a hacer algunos comentarios sobre Deuteronomio 32, 33, 34. Con Deuteronomio 32 vieron que la canción es bastante larga, y esa canción Moisés la usa como testimonio solemne, pero también como acusación, ¿bien? Porque ¿qué hace Moisés? Moisés convoca a cielos y a tierra para que el pueblo no desprecie la canción, y les recuerda, por ejemplo, de todo como Dios había hecho, como Dios había ido hablando a ellos. Así que esta canción, hermanos, Dios usa el cielo y la tierra como testimonio, como testigo, para que ellos no desprecien la canción, porque ellos pueden decir, bueno, tomamos esto y despreciamos esto. Y no,
¿Y por qué no quería que despreciaran la canción? Porque si se ponen si estuvieron atentos a la lectura, sobre todo en el capítulo 32, vieron que la canción es durísima, trae censuras durísimas. Entonces, bueno, eh, es importante algo entender, hermanos, que la doctrina debe caer como lluvia, como rocío, a todos y toda la doctrina. No una parte sí, una parte no, la parte que me gusta sí, la parte que no me gusta no. Es decir, es una doctrina a conveniencia no. Entonces, ahora, la doctrina, hermanos, en sí es fecunda. Pero si no produce fruto, la culpa es de quién? De la tierra, ¿bien? Del suelo. Y eso es, hablamos de la perseverancia del oyente, es decir, de quien recibe. Por eso, hermanos, es que el Señor Jesucristo, explicando esto, usa la parábola de la semilla tirada en el campo, ¿sí? Que cae en buena tierra. Entonces, una semilla que cae cerca del camino, una semilla que cae sobre espinos, otra semilla que cae sobre piedras y otra semilla que cae en buena tierra. Entonces, la semilla es la misma. La semilla en sí es fecunda. La semilla en sí es poderosa. El problema es la tierra. Por eso es que nosotros entendemos, por ejemplo, esto. Mira, una de las grandes acusaciones que nos hacen a nosotros los calvinistas es que nosotros decimos que el hombre no tiene libre albedrío. Por supuesto que el hombre no tiene libre albedrío, pero es como que el hombre no tiene libertad de elegir. Pero no, sí, el hombre, hermanos, en su libre albedrío rechaza a Dios. Eso es lo que no entienden de la otra postura. Nosotros lo que entendemos es que el hombre, en su postura, en su libre albedrío, rechaza a Dios. No hace otra cosa que no sea solo rechazar a Dios. Por eso, por ejemplo, Jesucristo dice cosas como esta: la luz vino al mundo, vino a los hombres, y los hombres amaron las tinieblas, aborrecieron la luz. Entonces ahí vemos eso. Pablo lo explica de esta manera en Romanos 3. Dice, no hay ni siquiera uno que busque a Dios, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice que si en algo nosotros nos pusimos de acuerdo, hermanos, fue hacerlo mal, en rebelarnos contra Dios. Entonces, cuando hablamos del libre albedrío del hombre, lo que decimos nosotros desde la postura calvinista es que todos hacen lo malo, todos, esa fue su libertad. Y Dios lo que hace es, a todos esos que han elegido, decidir salvar a algunos. ¿Sí? No es que Dios decretó unos para salvación y otros para condenación, sino que todos se rechazaron a Dios y Dios decretó salvar a muchos de entre esos. Por eso es que la ley, por eso dice que la muerte entró, como decía Romano, por un hombre entró a todos, pero por un hombre muchos son salvados. Entonces, es porque, hermanos, el problema no es la semilla, es la tierra. El problema no es la palabra de Dios, es el corazón del hombre. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos entender, hermanos, que el hombre rechaza a Dios. Si Dios no interviene, la acción del hombre siempre va a ser la misma, rechazar. Es lo que el testimonio que tenemos del Evangelio. Bien, ahora, también vemos en el capítulo 32, por ejemplo, que Dios es perfecto y el pueblo es corrupto, que es lo que vengo diciendo. Y Dios lo que hace es establecer un contraste. Acá Moisés establece un contraste para que no haya excusas en cuanto a esto. Es decir, Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es veraz, Dios es sin iniquidad. Por eso Israel no puede culpar a Dios de su infidelidad. Por eso, hermanos, también es algo de lo que se nos acusa a nosotros los calvinistas, es decir, que nosotros decimos que le quitamos la responsabilidad al hombre. No, al contrario, nosotros decimos que, hermanos, si el hombre termina en el infierno es su responsabilidad, pero si termina en el cielo no es su responsabilidad, es responsabilidad de Cristo. Eso es importante, y por eso lo que dice el texto acá es importante de Moisés, y es entender, hermanos, que Dios es veraz, Dios es sin iniquidad, Dios es justo, Dios es perfecto, pero cuando el pueblo es infiel, no, la culpa no es de Dios, la culpa es del hombre. Por eso es que nosotros enseñamos esto, hermanos, y consideramos que la postura más fiel a la escritura, a la doctrina bíblica, y es que cuando el hombre termina en el infierno es su responsabilidad. Pero cuando el hombre, hermanos, termina en la gloria del Señor, termina con el Señor, no es su responsabilidad, es la responsabilidad del Señor, es por la obra, por la persona y la obra de Cristo. Amén.
Bien. Entonces, bueno, hermanos, eso por ejemplo también podemos ver en mi capítulo 32 sobre este cántico. Ahora, el pueblo, hermanos, se corrompe. No son hijos en el sentido de la degeneración, porque aunque el pacto permanezca para el remanente. Es decir, hermanos, el pueblo se corrompe, pero el remanente permanece. Porque el pacto, hermanos, es para el remanente. Por eso cuando Pablo, explicando esto a las iglesias en el primer siglo, les dice que la promesa fue hecha a la simiente de Abraham, hablando de Cristo, dice, no como a muchos, hablando de Israel. Entonces, todo el que está en Cristo, al que cree en Cristo, al que el Padre ha entregado a Cristo, por eso Cristo cuando habla de él dice, a los que oyen mi voz, son mis ovejas, hablando de que Él tiene sus ovejas, dice, los que el Padre me ha dado, los que el Padre me ha entregado, ninguno he perdido. Muchos afirman que cuando Juan está haciendo esa oración, o Juan está escribiendo esa oración que está haciendo de Cristo, dice, no, solo son los apóstoles que fueron elegidos, pero Cristo continúa diciendo, si seguimos leyendo, creo que en el versículo 20 de ese capítulo dice, y no oro solo por estos, porque ese argumento que solo es los apóstoles, pero no, nosotros decimos que es todo porque el texto es claro, cuando dice no oro solo por esto, sino oro también por los que han de creer, ¿sí? Entonces habla de todos los que ha sido escogido, ese remanente que vemos desde el Antiguo Testamento, que vemos acá y que vemos en la Escritura, que ese pueblo escogido por el Señor. Ahora, otra cosa que podemos hablar, hay varias cosas, simplemente que leo varios argumentos, pero leo para nombrar algunos que puedan dar mucha luz a usted. Puedo ver también, hermanos, el tema de por ejemplo, que hay una respuesta judicial de Dios en cuanto a la retirada, el juicio, el límite por su gloria. Por ejemplo, Dios oculta el rostro, Él retira la manifestación de su favor y los entrega a las naciones necias. Vieron que incluso en la lectura anterior estuvimos hablando de que Dios dice, mira, Moisés no va a estar y ustedes van a terminar adorando al su Dios, ustedes se van a hacer parte de otros ídolos, y Dios los entrega a esas naciones porque la intención de Dios siempre es el arrepentimiento. No es que tengan paz, en el sentido paz con las naciones, su comodidad siempre esté en su tierra. Por eso el Evangelio de la Prosperidad es tan dañino, porque no ese es el fin de Dios. Hermanos, si tú vas a estar sirviendo al Señor en cautiverio, Dios te va a tener en cautiverio. Y si es en libertad, Dios te va a tener en libertad. Pero el tema se trata de la salvación, de que tú vivas para la gloria de Dios. Sea en libertad o en cautiverio, sea en prosperidad o sea en escasez. No importa la prosperidad y escasez. Lo importante no son las circunstancias, es darle la gloria a Dios en las circunstancias. Entonces, acá Dios los entrega a naciones necias, para que ellos se vuelvan a Él. Entonces, por ejemplo, es una respuesta judicial de Dios. Acá vemos, por ejemplo, que habían ciertas afirmaciones como que siente fuego, agota flechas, refiriéndose a hambre, peste, espada, bestias y terror. Ahora, pero no los borra del todo, es decir, no elimina todos por un motivo, su propia gloria. Para que los gentiles no fueran a decir, que es algo que Moisés, le hemos venido haciendo en otras lecturas, Moisés era, bueno, Señor, tú los sacaste de Egipto, si los borras, es como que, bueno, yo los saco de Egipto para borrarlos, eliminarlos. No, es para su propia gloria, por eso no los borra. Y también para evitar que los gentiles fueran a decir, no es Dios que los borró, sino ellos decir, nosotros borramos al pueblo de ese Dios todopoderoso. Dios tampoco lo borra, pero eso es para su gloria también. Entonces, en dos sentidos, en el sentido del pueblo, pero también en el sentido de los gentiles, aquellos que son enemigos o no son pueblo de Dios. Bueno, ahora, en Deuteronomio 33 podemos ver, por ejemplo, que Moisés no está haciendo una oración privada cualquiera, ¿sí? Moisés está profetizando bendiciones por el Espíritu. Aquí comienza a profetizar bendiciones a
a todas las tribus, a todo el pueblo de Israel. Y aquí muestra algo, por ejemplo, que era una de las vocaciones de Moisés, que era un varón de Dios, y él liga estas bendiciones, antes de nombrar, por ejemplo, algunas bendiciones, él ¿qué hace? Liga estas bendiciones a la misma majestad de Sinaí, es decir, Dios vino del Sinaí, él liga eso que sucedió en el Sinaí, él lo liga, estas bendiciones vienen desde ahí, que Dios vino de Sinaí y él muestra, por ejemplo, que la ley de Dios, la ley ardiente de Dios manifiesta autoridad, manifiesta gobierno sobre ellos. Entonces por eso liga, para que entiendan que sus bendiciones no están separadas de la autoridad, no están separadas del gobierno del Señor. Ahora, el amor de Dios al pueblo se ve en que sus santos hermanos están en su mano y se pegan a sus pies como discípulos. Por eso, hermanos, la ley es la herencia perpetua, la palabra de Dios es la herencia que nosotros tenemos. Por eso de todas las cosas hay algo que la Escritura dice que nunca pasará de su palabra, ¿sí? Y esto, la ley es palabra de Dios. Entonces, ya como era lo que tenía en ese momento, esa ley perpetua, la palabra de Dios siempre permanece para siempre. Ahora, no perpetua en el sentido de que la ley la tenemos hasta hoy, no, porque nosotros podemos ver que Cristo cumplió toda la ley y ahora estamos bajo la ley de Cristo, pero en cuanto a la palabra, permanece para siempre. Los principios de esta ley nosotros los seguimos aplicando hoy. Ahora, algo muy importante que decía hace un momento, que esto es lo que muestra, hermanos, el amor de Dios, que los tiene al pueblo de Dios en su mano, y por ende nosotros estamos como discípulos a sus pies. Es importante porque hay algunos que enseñan que la salvación se pierde, y es porque de alguna manera imaginemos que esta es la mano de Dios y esta es mi mano, o es la mano del creyente, la mano de Dios y esta es la mano del creyente, y es como que ellos ven la salvación de esta manera: el creyente está sujeto a Dios, y en el momento que el creyente ya no quiere, por su libre albedrío, dejar a Dios, lo suelta. Entonces el creyente se perdió. Pero en un momento estaba con Dios, era de Dios. Nosotros lo que creemos más fiel a la Escritura, por testimonio de la Escritura, es que Jesucristo hace afirmaciones como esta: nadie los arrebatará de mi mano, ¿sí? En Romanos se explica que nada nos separará de su amor. Pero no porque nosotros estemos sujetos muy fuerte a él. Porque, hermanos, si eso dependiera de nuestra salvación, sería terrible, porque nosotros tenemos días buenos, días malos, días donde estamos fuertes, no estamos débiles, no. Es porque nosotros creemos que la mano de Dios nos sostiene a nosotros, y nadie nos arrebata de su mano. Y ahí vemos el amor de Dios. Porque Él nos amó primero, Él nos sujetó primero, Él nos tiene en su mano, y por eso nada nos arrebatará. Y por eso Jesucristo dice: Padre, a los que me diste ninguno he perdido. Dice: no, ninguno se perdió, ninguno me dejó, ninguno se soltó, no, ninguno he perdido. Entonces ahí viene la oración intercesora, sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, que estamos en su mano. Nuestra salvación depende de Él, no de nosotros. Por eso no se pierde la salvación, porque si se perdiera sería que fuimos capaces de ser arrebatados de la mano del Señor por tentaciones, por engaños, por todas esas artimañas de Satanás, y fuimos arrebatados. Pero no, nada, hermano, nada, ni ángeles, nada nos arrebatará de la mano del Señor. Y ya, hermanos, también podemos ver algunas bendiciones de estas tribus, estas bendiciones tribales, que eran sobre disciplina, sobre oficio y sobre protección. Por ejemplo, a Rubén le dice: no queda fuera del pueblo, pero su honra queda mitigada. Él no recupera la plena primogenitura, porque a Rubén se aplica una disciplina. Entonces, no queda fuera, pero tampoco queda restituida su primogenitura. En Judá la supremacía permanece, pero obviamente no va a ser fácil para él, porque dice que habrá conflictos y necesidad de ayuda divina. Es decir, ellos van a tener una oración confiando mucho en el Señor, pero a ellos se les establece una supremacía, a Judá. Por eso creo que hasta el día de hoy hablamos de los judíos, todos, porque dentro de todas las tribus se les da a ellos una bendición. El Señor los bendice como una supremacía sobre las demás tribus de esa nación. Luego vemos Leví,
que a Leví se levanta, que esta tribu que se conoce como los levitas, esta tribu sacerdotal, y se levanta la ignominia antigua por el bien del sacerdocio y de toda la religión. Vimos, por ejemplo, Urim, Tumim, que son dentro de los levitas, donde esto es como al hablar del Urim, hablar del Tumim, es la luz doctrinal y la integridad. Bien. Y bueno, en ellos se destaca, en las bendiciones de Dios se destaca un celo por Dios, su oficio consiste, la bendición es su oficio de enseñar la ley, hermanos, por eso enseñar es una bendición, muchos no lo ven así, lo ven como una carga, pero es una bendición. Dios los bendijo a los de Leví para que enseñando la ley. Y no solo eso, sino su ministerio sacrificial. Bien, nosotros debemos entender, hermanos, que es una bendición vivir como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Eso es una bendición. Y debemos recordar por la misericordia de Dios lo bendecido que hemos sido, porque a veces leemos Romanos 12:1 y leemos sacrificial y decimos, oh, Dios me demanda algo que yo tengo que dar como un sacrificio y es algo que duro mi vida, y mira lo que tengo que hacer. Cuando, hermanos, congregarse, orar, instruir a tus hijos es una bendición. Pero no lo vemos así. Por eso el ministerio sacrificial de la levita, ellos deben entender que todo esto son bendiciones, por eso ustedes ven el contexto son de bendiciones. Por eso predicar el Evangelio es una bendición, el poder predicarlo otros no lo hacen, están inmersos en la oscuridad. Mas nosotros, el Señor ilumina la oscuridad por medio de nosotros, por eso somos luz, porque Él es la luz verdadera, pero por medio de nosotros nos hace ser luz al mundo, en nuestro siglo, en nuestro tiempo. Entonces es importante esto de entender, son bendiciones. Y bueno, y acá se pide una bendición material y una defensa contra los enemigos, porque bueno, los maestros fieles serán atacados. Jesucristo dijo, Jerusalén, 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 que matas a tus profetas. Los maestros fieles serían atacados, los hombres de Dios serían atacados. Entonces, bueno, ahora, en cuanto a Benjamín, José y los otros, por ejemplo, a Benjamín le da una protección especial, a José, Efraín y Manasés fertilidad y fuerza, Zabulón el comercio, a Isaacar el reposo, que son unos perfiles distintos, frontera, Agar y Adán, fronteras guerreras, y fronteras fuertes, fortificadas, y a Neftalí y a Aser, abundancias. Bien. Y todo esto, hermanos, es importante que se entienda que fue presentado como una profecía, como una predicción, no como una suposición, hermano. No es como que él supuso que iba a ser así por los perfiles de cada tribu. No. Fue esto una predicción, una palabra del Señor. Y, hermanos, sobre el capítulo 33, otro comentario es, por ejemplo, cuál era la verdadera felicidad nacional, y era que entendieran que es Dios mismo la verdadera felicidad. Y esto creo que es algo que Dios siempre ha querido y que cuesta mucho. Por eso dice, no hay Dios, no hay como el Dios de Jesús. Y viste que le dice, vayan y entren y hagan esto, pero entiendan algo, vivan la ley, vivan conforme a estas palabras, porque esto es su vida. Y creo que acá viene uno de los grandes desafíos del corazón del hombre, entender, hermanos, que esta es nuestra vida. Cristo dijo, cuando ustedes están perdiendo su vida, hablando de esa vieja naturaleza, esa antigua manera de vivir, esa circunstancia, esos hábitos, esas relaciones, nuestra forma de relacionarnos con los que convivíamos, como hablábamos, esa vida que teníamos. ¿Sí? Dice, cuando realmente tú estás perdiendo tu vida, refiriéndose a esa vida que acabo de nombrar, realmente estás ganando tu vida. Y los israelitas, el Señor se lo dice y el Señor lo continúa diciendo, hermanos, debemos entender que esta es nuestra vida. Hay gente que no ora porque no entiende que su vida es orar. Hay gente que no predica el Evangelio porque entiende que su vida no es predicar. Nos montamos en Uber, nos montamos en un colectivo, estamos conversando con compañeros de trabajo y no predicamos, hermanos, no oramos por ellos
porque todavía no entendemos que esta es nuestra vida. Entonces creemos como son cosas que debo hacer, sacrificios que debo dar al Señor. Y no, es mi vida. Es una bendición, he sido bendecido con una nueva vida de oración, de predicación, de instrucción a mi hijo, de ser un buen esposo, un ciudadano conforme al Señor, de que mi carácter sea formado de Cristo. Es mi vida, hermano. Esa es mi verdadera felicidad. Por eso, esa afirmación, no hay como el Dios de Jesús. Por eso, hermano, vemos que hay ídolos tutelares, es decir, ídolos que se presentaban en otras naciones y no son nada. Debemos cuidar con la idolatría de nuestra antigua manera de vivir, de nuestra forma de decir, no, yo soy cristiano, pero esto lo voy a seguir manteniendo, yo quiero seguir viendo esto, seguir participando de esto, seguir haciendo esto, seguir relacionándome con estas personas, y no se ha dado cuenta que no es esa ya su vida. Su vida ahora es relacionarse con otras personas, hacer otras cosas. Su felicidad ahora ya no es sus logros personales, es darle la gloria al Señor. Y eso es complicado. De verdad que yo deseo con esta lectura seamos bendecidos con eso. Y bueno, hermanos, ya para ir terminando, porque es hermoso el cierre de Deuteronomio, por eso me pegó tanto. Deuteronomio 34, hermanos, Moisés, ya se trata cuando Moisés sube a morir. Y lo sube a morir, hermanos, que me parece algo importante. Viste que en la lectura anterior hablamos de que ya todos estamos en un límite de vida. En el caso Dios estableció 120 años, Moisés muere de 120 años, ya en su límite. Y él sube a morir porque Dios le dijo eso, ese monte, así como murió Aarón, tú ve a ese monte, ve la tierra y sube a morir. Y ahí lo que vemos, hermanos, es que él subió a morir a ese monte por fe y obediencia. Hermanos, debemos vivir nuestra vida de fe por obediencia al Señor y por fe. Eso va a implicar vivir, morir. Vamos a decir, vamos a morir siendo cristianos y tal vez no van a recordar por ser cristianos. Sí, hermano. Moisés era príncipe de Egipto, de la nación, de una de las naciones más poderosas de esa época. Y el Señor, hermanos, lo envió, ve a morir allá. Y él en fe y obediencia fue. Así que, hermanos, vivir para el Señor es una entrega voluntaria. Tú tienes que querer vivir para el Señor. Pide al Señor que te ponga el querer como el deseo de vivir para Él. Porque, hermanos, esta es nuestra vida. Así que, bueno, vemos que el Señor lo consoló viendo la tierra, pero como hemos enseñado, hermanos, el pecado trae consecuencias. Y Dios no le permitió entrar, así que murió allí, le dio un consuelo en medio de las consecuencias de su pecado, de su mal proceder, golpeando con ira la piedra para que saliera agua. Dios no le permite entrar a Moisés. Y aun cuando no había otro profeta como él, no entró. Así que, hermanos, entendamos que el pecado tiene consecuencias, pero estamos sujetos a la voluntad del Señor sin consecuencias, que el Señor haga, que el Señor obre, y nosotros sigamos siendo obedientes. Vemos, por ejemplo, algo muy importante que Dios libra, es el tema de la superstición en la sepultura de Moisés. Por eso Dios no permite que se sepa el lugar donde está. Porque, hermanos, Moisés muere, según obviamente la palabra del Señor. El Señor dijo, ve, sube, muere allá. Mostrando de que si Dios dice no vas a entrar, no vas a entrar. Así que no nos resistamos a la voluntad del Señor. A veces decimos, Señor, pero yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. No. Su gracia es suficiente. Pablo, yo quiero ser sano, yo quiero, Señor, por favor, te lo ruego, por favor, te lo suplico. Y el Señor, no, bástate de mi gracia es suficiente. Entonces, hermano, aprender a estar sujeto, descansado en la voluntad del Señor. Es más importante que lo que pedimos, lo que deseamos. Entonces Dios cumple, hermanos. Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, que en Judas 9 hay una disputa por el cuerpo de Moisés y todo, y el Señor no permite que lo encuentre por un tema de idolatría. Como dijesen hoy los católicos, nosotros no lo vamos a adorar, lo vamos a venerar, pero el Señor libra de eso, de una veneración, de un culto. Por eso
ni siquiera la Iglesia Católica, con todo y su poderío de establecer santos y todo, nunca colocaron a Moisés. ¿Por qué? Aun cuando han puesto a otros, a Pablo, Santo Pablo, a Pedro y en los lugares, a María y idolatran, y el Señor no lo permitió con Moisés. Y lo vemos en la Escritura. Y la Iglesia Católica, hermano, nunca lo ha colocado porque el Señor no lo ha permitido. No se lo permitió Israel, no se lo permitió la Iglesia Católica, no lo permitió. Y vemos, hermano, también el poder del Señor de que si no lo permite, no está, no va a suceder. Así que bueno, vemos algo que era un dato que quiero que tenga importante, hermanos, que Moisés murió, mira esto, me parece impresionante. Moisés murió con 120 años, de edad, vamos a decir, límite que el Señor colocó para el hombre vivir. Pero hermanos, podemos ver la providencia del Señor con Moisés. Moisés murió con todas sus facultades. Mira todo lo que habló, el cántico que vamos a hablar. Todas sus facultades intactas. Una persona anciana, mayor. Ya estaba en lo final hasta donde puede llegar el hombre. El cuerpo ya estaba. Pero vieron que el Señor guardó las sandalias, que no se desgastaban la ropa, no se desgastaba. Vemos la providencia en el pueblo de Israel, que Moisés se lo recuerda. Bueno, es importante ver la providencia del Señor en el cuerpo de Moisés. Sus facultades, sus fuerzas, todo. Él subió a ese monte, ya murió. Cómo el Señor lo sostuvo, hermanos, hasta el último momento, para que Él cumpliese su palabra. Así que descansemos, hermanos, en la providencia del Señor, porque el Señor hizo que el vigor de Él no fallara durante su vida, durante su servicio. Ahora, ya para último comentario, vemos la transición y la supremacía de Moisés hasta Cristo, hermano. Porque dice, y no hubo otro profeta, no hubo otro como Moisés. Habló con Dios cara a cara. Muestra esa transición de esa supremacía que tenía Moisés sobre los profetas. Recordemos que Moisés es el arquetipo, todos los profetas debían ser como él. Era el molde para saber si un profeta era de Dios o no. Hasta Cristo. Y vemos cuando Cristo se levanta, es ese que recibe y ahora habla. Y por eso las señales, por ejemplo, que tuvo como Moisés, la vemos también en Cristo, porque él era ese profeta, ese que sabía levantar como él y había de hablar. Y por eso Hebreos, por ejemplo, dice esto. Hebreos dice, en los tiempos antiguos Dios habló por medio de los profetas de muchas y diversas maneras, pero en los últimos tiempos lo hará por medio de Jesucristo, mostrando eso, hermanos, esa supremacía de nuestro Señor. Entonces vemos, por ejemplo, un tiempo de sombras, y cuando nosotros hablamos que el Antiguo Testamento es sombra y tipo de Cristo, vemos, hermanos, que hace la sombra señalaban a ese que había de venir. Entonces esa sombra mostraba que era de alguien. Cuando uno ve la sombra de alguien, uno sabe que esa sombra de algo viene de alguien, señala a alguien. Siguiendo la sombra podemos encontrar a ese quien muestra esa sombra, refleja esa sombra. Bueno, hermanos, todo eso mostraba a Cristo y lo vimos, dice Juan, lo vimos como el unigénito del Padre, vimos su gloria como el unigénito del Padre. Entonces, es hermoso que ellos ya no vieron la sombra, sino ya ahora vemos a la persona de Cristo. Bueno, hermanos, esto sería con lo que terminaría de comentar todo lo que es Deuteronomio. Damos gracias a Dios por todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura, todos los libros de Moisés, que nos dan mucha luz. Una lástima que no pudimos explicarlos todos, ya tendremos tiempo, pero desde unas lecturas para acá hemos explicado. Creo que por lo menos 30 lecturas ya hemos explicado. Pero vamos a ver bien cuáles me faltaron. Pero hermanos, ha sido una bendición. ¿Amén? Así que bueno, vamos a orar al Señor que nos guíe. Padre, te damos gracias Señor, porque hoy hemos terminado el libro de Deuteronomio, hemos terminado, Señor, el primer grupo de libros de la Escritura, el Pentateuco, estos escritos por Moisés. Así que te damos gracias, Señor.
rogamos tu asistencia y que esto que hemos leído nos bendiga nuestra vida y que podamos dar gracias, Señor. Gracias porque podemos ver al leer el Antiguo Testamento la luz del Nuevo, podemos entender muchas cosas que al leer el Nuevo Testamento entendemos mucho mejor, pero que vemos desde el Antiguo. No es que solo aparecieron de una manera paracaidista en el Nuevo Testamento, sino que al contrario, vemos como la luz progresiva, la revelación progresiva viene desde Moisés, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, esta ha sido nuestra lectura número 69. Damos gracias a Dios por eso y bueno, que el Señor los bendiga.